Pasemos la página, reconstruyamos una relación de respeto, de cooperación. Bueno, en Venezuela sí se soltaron a 5 presos políticos, eso fue un primer paso. Y la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que antes de 270 presos políticos. Entiendo, pero tomaron un primer paso, sabemos que mucho más tiene que pasar. Bien, y sean todos bienvenidos una vez más a los acontecimientos más importantes del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen con la mejor información. Damos inicio a todo esto porque la fuerte declaración de Nicolás Maduro luego de las advertencias de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que en el 2024 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en su país. Con o sin sanciones, gringos vamos a elecciones, habría dicho el mandatario en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas si no se cumple lo acordado en Barbados en octubre pasado entre el actual gobierno y los partidos de oposición. Ya tendremos bastantes elecciones. El próximo año habrá elección presidencial. Ahí está en la Constitución. Como siempre se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones. Gringos, vamos a elecciones. El próximo año habrá elección presidencial, ahí está en la Constitución. Como siempre se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones, declaró Nicolás Maduro el día martes en un encuentro con representantes de distintos sectores, el cual fue transmitido por un medio de comunicación. Durante el segundo semestre del año próximo, en Venezuela se celebrarán los comicios para elegir al ciudadano que ocupará el cargo del presidente para el periodo del 2025-2031. Y en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional de Alcaldes de Gobernadores, adelantó Nicolás Maduro, quien aseguró que los derechos del electorado serán respetados. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos. En octubre pasado, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Bridgetown, Barbados, en donde firmaron el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos y el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales para la nación. Dichos documentos establecen que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes en los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, desde entonces Estados Unidos suspendió varias sanciones impuestas a Venezuela, como las del petróleo y el gas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo que si no se cumple lo pactado, se libera a los presos políticos estadounidenses y se restauran los derechos electorales. A la líder opositora María Corina Machado podría reconsiderar su decisión, mis amigos. Así como lo están escuchando, crece la tensión entre el gobierno estadounidense y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señores. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Seguimos con más información. Ok, mis amigos, y continuando con noticias de última hora, el régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. En la segunda y última audiencia de apelaciones, la Fiscalía de la CPI ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Corte Penal Internacional, CPI, celebró este miércoles en su sede en La Haya, en la segunda y última audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esa jornada, el régimen chavista presentó de nuevo sus argumentos contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes la Fiscalía de la CPI ya los había rechazado y hoy hizo lo mismo. El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emerson. En tanto, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que los datos actualizados en la relación a 124 incidentes son 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos, y hay 3 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal, 3 en fase de juicio y 5 condenas, que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados, es decir, que solo 5 de los 124 incidentes que se presentaron ante la CPI recibieron condena, apenas el 4% del total de la muestra. Emerson también defendió que no
es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales, porque eso no es lo que se plantea. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que deben prestar atención a los mismos, porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño. La sala fue razonable e hizo lo correcto, continuó la Fiscalía de la CPI, al tiempo que ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña. Pese a esto, Venezuela también insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos, pero estos fueron casos aislados e individuales y que se investigarán oportunamente, habrían acotado. Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de esas investigaciones ha acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua. Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, en 47 de ellos no identificaron a los perpetradores, es decir, 3/4 partes, también 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal, y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada. Paulina Macida, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que para las víctimas solo un enfoque global permitirá develar la verdad. Los autores inmediatos reconocerán el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones. Luego rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles o tortura. Estamos en desacuerdo y se lo queremos remitir a nuestra colega de Venezuela. La violación y otros tipos de la violación sexual y otros tipos de violación sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Esos crímenes salvaguardan intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas, habían resaltado. Sí, mis amigos, así como lo están escuchando. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Sí, mis amigos, y continuando con más noticias internacionales, presidentes Joe Biden y Xi Jinping se reunirían el 15 de noviembre en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping se reunirán previsiblemente el 15 de noviembre en San Francisco, en la que será la primera cumbre de ambas potencias rivales en un año, dijeron algunas fuentes en conocimiento del tema. Ninguna de las dos partes ha anunciado formalmente la fecha, pero se han puesto de acuerdo para celebrar la reunión al margen de la próxima cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, de la que Estados Unidos es anfitrión, según un funcionario estadounidense y un diplomático en Washington, que hablaron bajo condición de anonimato. Ambos gobiernos aún no han confirmado públicamente la cumbre Xi y Biden, pero han dado amplias muestras que esperan que se celebre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el 31 de octubre que Washington esperaba una conversación constructiva en San Francisco entre los dos presidentes. La cumbre sería la primera entre ambos líderes desde que sostuvieron largas conversaciones en noviembre del 2022 en Bali, al margen de una cumbre del G20. Tanto Biden como Xi hablaron positivamente de aquellas conversaciones y afirmaron que buscaban forma de evitar el conflicto, pero las tensiones han surgido en repetidas ocasiones. Al principio de este año, Estados Unidos protestó por lo que describió como un globo espía chino sobre suelo estadounidense. China, por su parte, se ha mostrado indignada por la creciente presión estadounidense, que incluye restricciones a los chips de alta tecnología que Washington teme que Pekín utilice como fines militares. Las tensiones son especialmente elevadas en torno a Taiwán, la democracia autónoma que Pekín reclama y no ha descartado tomar por la fuerza. China ha organizado importantes maniobras militares en respuesta a las elecciones a favor de Taiwán de los líderes del Congreso estadounidense. Mis amigos, estas son las noticias internacionales del momento. Hoy ha arrancado el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea, de defensa aérea, de defensa integral. Bien, mis amigos, y presten mucha atención a esto porque en la región del país norteamericano se estarían ejecutando maniobras para entrar a Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, fuerzas especiales estadounidenses, el Comando Sur, Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, señores, han realizado operaciones importantes para entrar al país de Venezuela. Así lo han dejado claro. El gobierno del país del norte, luego de una reunión realizada con algunos países de la región a través de la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, estarían analizando la posibilidad de entrar a Venezuela. Así como lo escuchan, y se estaría tratando de un plan para poder así erradicar a todas estas bandas criminales que se encuentran en ese país y con el narcotráfico, los cuales forman parte de esta estructura criminal. Pertenece a este país caribeño, sabemos que es la del régimen del dictador Nicolás Maduro, señores. Así de claro lo han dejado. Por otra parte, algunos analistas en política internacional han señalado que esta sería la estrategia por parte del país estadounidense para entrar así a Venezuela y luego acercarse a Nicolás. Recordemos que este país del norte tiene varios escenarios, pero el objetivo
objetivo es el mismo, señores, detener, señores, a todo este régimen dictador en Venezuela y sacarlos del poder. Y por supuesto recurriendo a cualquier medio el cual sea disponible. El gobierno norteamericano estaría ejecutando maniobras, señores, más agresivas, porque cada vez hay más detenciones en el Caribe y también en otros países. De hecho, en todos esos operativos que se realizan hay partes del país del norte y algún otro país colaborando. El objetivo de entrar a Venezuela es poder controlar la influencia de algunos actores globales malignos, especialmente aquellos que sus roles son los negocios ilícitos. De forma paralela siguen las sanciones. Se detienen también las operaciones de lavado de dinero, las cuales sabemos son respaldadas por el dictador Nicolás. Como siempre, mis amigos, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!